Marie Curie es, probablemente, el nombre de mujer científica que a la inmensa mayoría nos viene a la cabeza. Solo el 3% de los más de 600 premios Nobel son mujeres. Solo un pequeño porcentaje alcanza niveles superiores en la escala científica y tecnológica. Solo un nombre femenino al frente de alguno de los organismos públicos de investigación en España. Pocas mujeres en tecnológica que además no tienen visibilidad o trascendencia por su trabajo. El siglo XXI es, reconocido por todos, el siglo del conocimiento, de la tecnología, de la transformación 4.0. Es también el siglo de las mujeres según los expertos, pero estas premisas se contradicen cuando los datos apuntan otra realidad. Si bien son más las mujeres que cursan carreras universitarias, el porcentaje se invierte de nuevo cuando subimos por la escalera de la pirámide. La presencia de mujeres liderando ciencia y tecnología es mínima. ¿Dónde están las mujeres que hacen ciencia en Canarias? ¿Dónde están las mujeres que hacen tecnología en las islas? Mujer, científica y tecnóloga, una relación a la que hay que darle visibilidad. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Las mujeres entramos en el cuadro tarde, esa es la realidad. Tú piensas que en muchas universidades no se admitían, no se incluían a mujeres hasta momentos, vamos a ver, históricos, muy recientes, ¿no? Entonces, realmente hemos entrado tarde al juego, es la realidad. Y hemos entrado a un juego donde las reglas no se han hecho para nosotras. Entonces, no se incorpora nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de... Yo creo que esa es una parte, ¿no? Entonces nos está costando meternos y de alguna manera imponer o digamos contribuir con nuestra manera de pensar. Y está claro también que hay una presión social grande. Yo creo que todavía, aún en las épocas en las que estamos, se asume que la mujer tiene un papel muy importante en la familia, un papel que a veces se entiende que es incompatible con el papel profesional, y nosotras mismas nos lo creemos un poco. Entonces yo creo que hay muchos más factores, no podría decirlos todos aquí, pero yo creo que todo se combina en cierto modo frenando que esa gráfica se invierta, que la proporción se estabilice. Siempre planteas la necesidad de hablar de mujer y ciencia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que uno de los problemas por los que esto no se ha solucionado todavía es porque en muchos sectores se ha negado. Yo misma he hablado con compañeros a los que aprecio enormemente, que me han dicho, eso no es así. Y después, al hablar, al verlo, al reflejárselo, y te cuento, por ejemplo, un ejemplo, en la recepción de unos premios que había en una sociedad española científica, eran unos premios de viaje, becas de viaje. Entonces mi compañero, yo le habíamos estado hablando de este tema y me dijo, Teresa, son todo chicas, fíjate. Y digo, sí, pero ¿quién las está entregando? Todo hombres. La junta directiva de la sociedad eran todo hombres. Las chicas, que eran estudiantes pre y postdoctorales, estaban recibiendo las becas. Y entonces él se quedó así y dijo, oh, cierto, tienes toda la razón. Yo creo que somos como cualquier mujer, solo que tenemos una formación, digamos, universitaria, un doctorado y, bueno, pero aparte de eso creo que somos como cualquier mujer, ¿no?
Eso no sé si resulta muy interesante, pero es así. Somos mujeres normales y corrientes que tenemos una formación determinada. ¿En qué áreas de trabajo están centrándose las mujeres científicas y tecnológicas de las islas? Pues yo creo que en general en todo. O sea, puedes encontrar, al menos dentro de astrofísica, tiene mujeres trabajando en investigación, en todas las áreas, en todos los campos, en instrumentación, en tecnología. Yo creo que estamos muy repartidas. O sea, también es verdad que hay áreas en Canarias que son particularmente relevantes. O sea, la astrofísica es, yo diría, desde el punto de vista de investigación y de desarrollo tecnológico, es un motor. En España en general y en Canarias en particular, es una cosa central. Entonces, quizás, no sé si existe esa estadística, pero el porcentaje de mujeres haciendo investigación y tecnología es muy grande en la astrofísica. Lo mismo que hay en hombres, ¿eh? O sea, aquí de alguna manera o sea, seguimos en la tendencia de una ciencia que es motor, en Canarias, la astrofísica, ¿no? ¿Y es verdad o es un mito que se dice que hay techos de cristal en cuanto al desarrollo profesional en áreas de ciencia y tecnología para las mujeres? hombre, según la estadística, sí. Si ves la distribución del porcentaje de mujeres que hay a distintos niveles, se nota muchísimo. Por ejemplo, en doctorando estamos más o menos un 50%, aproximadamente, quizás somos unas poquitas menos que los chicos, pero la proporción está bastante más equiparada. Pero sin embargo, conforme te vas pasando a escalas superiores, a postdoc, a staff, cada vez te vas encontrando que el porcentaje de mujeres es mucho menor. O sea, la estadística creo que habla por sí sola, está ahí. Este es un tema que es muy interesante, yo nunca lo he tenido muy claro. O sea, el techo de cristal, si se refiere a un techo externo, yo creo que existe, por lo menos en nuestro campo, existe, pero más por el modo en que están definidos los perfiles superiores que porque haya un techo, digamos, legal o formal que nos impida llegar a puestos altos. O sea, el tema está en que los puestos superiores están definidos con un perfil muy masculino y las mujeres en el camino tomamos otras opciones. Entonces, mientras que el perfil de los puestos altos no se adecue, no se modernice, diría yo, pues a nosotros no sé si nos resulta tan interesante. ¿Y se echa de menos el liderazgo femenino en áreas científicas o tecnológicas en estos momentos? Yo creo que sí. O sea, yo sí lo noto. El ambiente es distinto. Cuando tienes hombres y mujeres por igual trabajando, el ambiente que tienes es totalmente diferente. Y yo creo que sí se echa bastante de menos tener más presencia femenina en los puestos más relevantes. Por suerte, yo creo que esto va cambiando poco a poco. Cada vez las diferencias se van haciendo más pequeñas, pero el cambio, para mí por lo menos, es demasiado lento. Con lo cual es uno de los grandes retos, ¿no? Empezar a definir perfiles que se adecúen un poco más al desarrollo profesional de la mujer científica y tecnológica en las islas. Sí, además yo creo que en eso, parece que va ropa adentro, pero yo creo que en el astrofísico podríamos ser pioneros. Porque como te digo, claro, porque el porcentaje de mujeres haciendo ciencia, aun siendo escaso, es muy superior al de otras áreas. O sea, realmente. Y tenemos todos los sectores, como Patricia, o sea, tenemos estudiantes de doctorado, postdoc, senior de, digamos, de una categoría, así. Y sabemos cómo se va drenando eso. Y yo creo que sabemos por qué hay ese drenaje. Y también tenemos ejemplos de cómo funcionan grupos dirigidos por mujeres, también en tecnología. O sea, nosotros sabemos que esos grupos pueden funcionar muy bien, porque la mujer tiene un papel complementario del hombre que yo creo que la hace muy, no sé cómo diría, muy productiva. O sea, socialmente e institucionalmente, yo creo que un grupo en el que hombres y mujeres estén participando es mucho más interesante que un grupo de hombres solos. No tengo la menor duda. El debate aquí puede ser muy amplio, o sea, desde la educación desde pequeña, pasando por muchísimos factores, pero sí que es verdad que hay mucha gente trabajando en el tema, mucha gente analizando el tema, buscando los problemas que puede haber, las posibles soluciones que se pueden poner. Y en este aspecto, por ejemplo, como decía ella, aquí en el Instituto de Astrofísica, la verdad es que sí que noto que hay muchísima gente preocupada por el tema y muchísima gente empujando para que pues, esas posibles cosas que puede haber, pues que se solucionen o se cambien y que poco a poco vayamos progresando a una situación que sea pues, muchísimo más beneficiosa para todos, como decía Casiana.
Si se fijan es un poco contradictorio incluso, porque decimos que hay talento, que hay mucho talento femenino, que además está liderando investigaciones de prestigio, no solo a nivel regional, sino internacional, y en un área en el que ustedes se desenvuelven perfectamente, como es en el Instituto Astrofísico de Canarias, y sin embargo llega un momento en que ese talento se diluye o no se visualiza perfectamente. ¿Qué ocurre y qué consideran ustedes que está ocurriendo? De entrada, tal y como tú lo has planteado, es un desperdicio. O sea, desde el punto de vista social es una pena que llegado un momento una mujer consigue una beca, porque aquí la competencia para hacer un doctorado es muy dura, o sea, entran muy pocas personas. Entonces tú consigues una beca y lo haces en un porcentaje que es pues, de un 50% aproximadamente para hacer el doctorado. Llega a los puestos de becas postdoctorales y también es relativamente bueno. Pero eso es como si se fueran quedando en el camino. Entonces, eso es una pena. Es una pena que una persona con esa cualificación después acabe haciendo, o sea, seguro la empresa que la coja gana, pero la investigación pierde sin duda, ¿no? Pero yo creo que habría que trabajar desde los dos lados. Por una parte, como Patricia decía, si ves desde el punto de vista de por qué se produce ese drenaje, obviamente hace falta apoyo. O sea, hace falta ayuda para que conforme tú avances como persona, significa tener hijos, todo ese tipo de cosas, la sociedad apoye eso de manera que tú puedas compatibilizar las cosas. Eso es obvio. Hace falta asuntos legales. Aquí, como ella ha dicho también, el Instituto es pionera, aquí hay un grupo que está trabajando en un proyecto de la Unión Europea para entender qué pasa, para diagnosticar qué pasa y proponer soluciones, ¿no? Eso es muy importante. Pero como digo, también se podría empezar por arriba. O sea, los hombres saldrían ganando si cambiaran sus perfiles. Es que eso es obvio. Bueno, de entrada tengo muy pocas chicas dentro de las aulas en mi especialidad, que es la de informática y comunicaciones. Cuando yo les he preguntado a ellas cómo se sienten o cómo afrontan, por ejemplo, las prácticas en la empresa, ¿no?, en la realidad empresarial, jamás me han nombrado que su género sea un problema, un impedimento o algo a tener en cuenta. Se preocupan del conocimiento, de que tengan las capacidades, de que puedan resolver los problemas, exactamente igual que los chicos. Mi problema es que en el aula no tengo tantas chicas. ¿Y cómo solucionamos eso? Porque al final decimos, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Es un siglo además marcado por la economía del conocimiento, donde trabajamos tecnología, investigación, ciencia. ¿Cómo llamamos o cómo incorporamos a las chicas? Porque las cualificaciones de alguna manera también se adquieren en las fases previas. Eso es un debate que se ha generado, que se lleva generando desde hace mucho tiempo. Durante los años 80, el número de mujeres que estaban relacionadas con la informática o la programación era muy superior al actual, y se desconoce o todavía no se justifica lo suficientemente el motivo por el cual se ha perdido ese número de chicas por el camino. Hay gente que opina que cuando el ordenador personal llegó a las casas, fue el punto en el que se consideró que era un juguete para niños y no un juguete para niñas, y que a partir de ahí el que trabajaba con ordenadores o jugaba con el ordenador era o lo apodaban un friki o el raro, el que no sale, y entonces normalmente esos adjetivos no suelen ser agradables para las personas, ¿no? Y yo creo que se ha generado un sentimiento que hace que las propias chicas desechen la profesión por pensar que no es creativa, que no es imaginativa, que es muy masculina, que te van a tratar mal o que vas a ser de alguna forma discriminada, que es para gente rara, que no se relaciona, que es friki, que se encierra en casa. Entonces creo que por ahí puede estar los motivos. ¿Cómo solucionarlo? No lo sé, porque yo no los viví. Hay fractura entonces en ese sentido de género cuando estamos hablando de mujeres tecnólogas, o si proyectamos a los próximos 10-15 años, ¿cómo ves la situación de la mujer en esos entornos laborales? Yo en el entorno laboral en el que me he movido durante 20 años, en el mío,
he visto sí, claramente que el número de mujeres es inferior al número de hombres, pero en ningún momento me he sentido discriminada ni han hecho que, o sea, y he promocionado a todos aquellos puestos que he tenido que proporcionar por valía profesional, y han sido mayoritariamente hombres los que me han promocionado, y tampoco he tenido diferencias salariales. En el número de chicas con respecto a los chicos, yo entiendo que de aquí a 20 años deberíamos de estar un poco más igualados, porque la tecnología está entrando en otras facetas de nuestras vidas, que no solamente la puramente tecnológica de informática o electricidad electrónica, sino que está entrando en todos los ámbitos, en la sociología, en la psicología, en la medicina. Entonces todos vamos a tener que trabajar con la tecnología de alguna forma. Entonces creo que nos iremos aproximando poco a poco. Con lo cual, uno de los grandes retos a los que se enfrenta, por así decirlo, la mujer en el ámbito tecnológico científico es romper, ¿no?, esas barreras o esos prejuicios con respecto a determinadas profesiones, ¿no? Sí, pero los prejuicios los traemos de casa. Explícame eso. Sí, cuando tú en casa te dicen que tienes que, o sea, te determinan cuál es tu entorno de juego o cuál es tu entorno de desarrollo, y no te abren el abanico completo, hay una parte de del mundo que no conoces. Yo qué sé, yo pongo mi caso, ¿no? O sea, yo soy hija de un agricultor y de una ama de casa. Mis padres, sus conocimientos en cuanto a educación eran básicos. Sin embargo, tenían algo que era muy importante: no te limitaban el que tú quisieras hacer lo que tú quisieras hacer. Practicamos deportes minoritarios, femeninos y minoritarios, no importa, como hacíamos otras cosas que eran más femeninas, ¿no? Por etiquetarlo de alguna forma. También puedes hacerlo todo, puedes viajar a donde tú quieras, puedes llegar hasta donde tú quieras, no hay límite. ¿Que quieres ser ingeniera informática? Con 14 años lo decidí. Yo quiero estudiar informática, yo quiero estudiar esto, es súper creativo, puedo construir cosas, puedo diseñar cosas, y me gustó. Mi hermana es física y trabaja en otro ámbito de la vida, y la otra es socióloga, no tienen nada que ver, y cada uno hemos hecho y nos hemos desarrollado como hemos querido y donde hemos querido. Aquí en Canarias, en la península, nos hemos ido fuera, hemos vuelto, y yo creo que esa cultura se crea desde pequeños y en casa, el no tener esos límites. Beatriz, si te hablo de mujeres y ciencias en Canarias, ¿qué me dirías? ¿Qué te sugiere esa frase? Bueno, un largo camino por recorrer. Ya hay algunas en el camino, pero lo ideal es intentar que cada vez haya más, ¿no? Y sin embargo, los trabajos van a ir un poco vinculados a esas áreas de conocimiento. ¿Cómo solventamos esa pequeña contradicción? ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo creo que en este caso no es solamente un problema de mujeres, es también un problema de hombres y mujeres, en el sentido de que esas carreras son quizás las menos demandadas, probablemente por un problema, creo, de bachiller. Yo creo que hay que darle mayor potencialidad a las matemáticas y a la física abajo, ¿no?, para que ellos se sientan más preparados para afrontar carreras de ingeniería, etcétera. Si te das cuenta, hay mucha gente que entra en ingeniería pero que no pasa de primero, porque no hay números clausus. Pero ya incluso hay una especie de selección natural. Tú vas a dar clase primero de ingeniería y te das cuenta que los alumnos que están allí, pocas mujeres por cierto, en general suelen tener un nivel de matemáticas mejor que si vas, por ejemplo, a dar clase a otro grado no tan tecnológico. Pero aparte de eso, creo que también para que las mujeres se animen tienen que creérselo, ¿no? Tienen que creer que ellas también pueden hacer ese tipo de carreras, ¿no? Y en ese sentido, el divulgar que hay mujeres que también están en ese tipo de carreras o en ese tipo de ciencia es un camino para que las niñas que están ahora en su proceso formativo se imaginen no solamente como abogadas, ¿no?, sino como ingenieras en cualquiera de las ramas que en el futuro sabemos que se van a demandar. Desde tu perspectiva, ¿es diferente el desarrollo profesional en el entorno tecnológico o científico para un hombre o para una mujer? Hablando incluso desde el ámbito público o el ámbito privado, porque desde el ámbito privado también se trabaja en I+D+I. A ver, yo creo que dentro del mundo de la ciencia es más difícil a lo mejor que te discriminen que en el profesional a secas, ¿no? Y creo que eso a lo mejor tiene más que ver porque con que generalmente los científicos, como están constantemente tratando de mover la frontera del conocimiento, también a lo mejor son algo más abiertos en cuanto a eso. Pero qué duda cabe que hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Las diferencias mismas de la sociedad donde venimos.
Generalmente las mujeres no solamente tienen que abrirse una carrera profesional, sino se les presupone también una tarea importante en la familia, y eso no siempre te permite lanzarte con la misma, no predisposición, yo diría oportunidad a cosas. Por ponerte un ejemplo, muchas veces en la universidad se exige que los profesores hagan estancias fuera, estancias largas, porque se supone que eso es bueno. Claro, hacer una estancia larga si tú eres una mujer casada con hijos no es tan fácil, porque se presupone que una madre no deja a los niños atrás. Es más fácil que un hombre le diga a su mujer, me voy, ¿no? Yo conozco parejas en la universidad que lo han podido hacer porque eran marido y mujer, entonces se iban marido, mujer e hijos. Pero cuando esa no es la circunstancia, generalmente las mujeres hacen estancias cortas o no hacen estancias, y eso luego condiciona su vida. Entonces es una cuestión educacional que también las propias mujeres tenemos que resolver. Nosotras tenemos que darnos cuenta que tenemos que darnos nuestro sitio, y eso también significa elegir una pareja que nos lo dé, ¿no? Y por lo tanto el techo de cristal tenemos que empezar por empujarlo nosotras, para luego pedir a la sociedad que nos ayude también a vencerlo, ¿no? Bueno, yo estoy en el semillero, estoy en la universidad y veo talento en las mujeres. Lo único que creo es que para que eso se convierta en una realidad, también es necesario no solo que tengan el talento, sino que tengan la oportunidad. Y en ese sentido sí que es verdad que todo va acompañado. La sociedad tiene que ayudarlas a llegar a vencer esa dificultad añadida, ¿no?, por el hecho de ser mujeres, y después tienen que ayudarse ellas mismas. Tienen que ser ellas mismas también las que se den cuenta que ellas son las que deciden su vida, y por lo tanto las que condicionan con límites evidentemente el entorno hasta dónde pueden llegar. Entonces, yo soy optimista, veo muchas mujeres en la universidad, y creo que el hecho de que ellas se ponderen en cuanto a lo que pueden hacer es algo que va a hacer que en el futuro podamos encontrar más mujeres, no solo en la universidad, sino en niveles altos de todas las profesiones. ¿Un reto que asumirías con respecto a mujeres y ciencia en Canarias? Bueno, esto es un pequeño reto, el estar aquí hoy hablando de cosas de las que habitualmente no hablo frente de una cámara, ¿no? Pero creo que bueno, que un poco tratar de, entre todas las mujeres que estamos en la universidad, ayudarnos entre nosotras a que haya una rectora en la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, que no ha habido nunca, o que empiecen a visualizarse, porque sí ha habido vicerrectoras, pero por ejemplo el rector nunca ha sido una mujer en la universidad. A lo mejor es una buena forma de ser bandera de que las mujeres pueden llegar a los más altos puestos, no solamente a la segunda línea de mando, ¿no? Y de hecho tenemos esos líderes ya dentro de la universidad y en Canarias, ¿no? Beatriz López Barcárcel, que es una catedrática, lleva pues yo creo que casi 29 años de catedrática, y reconocida a nivel nacional, es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser un liderazgo, y además una figura importante a imitar, porque además ella ha logrado todo eso cuando no era tan fácil. Evidentemente tenemos dificultades, pero qué duda cabe que son menores cada día, ¿no? La sociedad va avanzando en ese sentido. Entonces yo creo que evidentemente ese tipo de figura femenina contribuye a avanzar, claro que sí. Creo que ser mujer y científica tiene una implicación, creo que el hecho de estar en Canarias también tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Por lo menos con respecto a la astrofísica, está claro que tiene la ventaja de que estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Y orientado, muy enfocado todo en torno a la astronomía y a la astrofísica. El hecho de estar en Canarias, quizás de estar pues no centradas en el núcleo de donde ocurren muchas cosas, ¿no?, reuniones y tal, pues nos hace a veces tener que desplazarnos. No sé si eso creo que nos limita, porque hay muchas veces en las que el hecho de tener que conciliar la vida familiar y la vida laboral pues puede suponer una limitación a la hora de acudir a determinadas reuniones que son en Europa, en otros sitios, ¿no?
eso puede ser una limitación relacionada con el hecho de ser mujer y de estar en Canarias, ¿no? Sí que es cierto lo que dice Pilar, ¿no? Que el tema de no estar, digamos, a lo mejor en la península o en Europa y estar más alejados del centro, el tema de la movilidad dificulta la conciliación, que desgraciadamente a día de hoy sigue estando, o sea, el peso del hogar y de la familia sigue recayendo en la mujer. Entonces, las que quizás nos sacrificamos más y decimos, vale, pues no voy a esta reunión o no hago esto, las que salimos perjudicadas somos las mujeres, ¿no? Porque la ciencia sigue masculinizada. Y siendo tecnólogas, igual. Tenemos la misma problemática, pero bueno, nosotros no nos movemos tanto, o sea, las científicas tienen más reuniones. Nosotros tenemos más en plan congresos, cursos o cosas así para moverse, o reuniones. Normalmente los proyectos que se hacen son proyectos multinacionales, entonces pues se forman con grupos de varios países diferentes. Entonces hay que desplazarse para hacer reuniones a nivel de ir pasando hitos del proyecto. Y en esa parte pues sí que necesita tener disponibilidad de tiempo dentro de la familia y poder organizar familiarmente los hijos y todo eso. Hay un problema estructural en la sociedad que tiene consecuencias en la ciencia, y es que está diseñada y funciona de manera que a las mujeres nos limita el avanzar en la carrera científica, porque quizás nuestra labor en la sociedad está más asociada a los cuidados, y la ciencia requiere mucha dedicación y mucha disponibilidad y no tener compromisos. Es como si tú no tuvieras, como si fueras una persona aislada y no tuvieras unas relaciones con otras personas ni ningún compromiso, ¿no? Te requiere estar aquí ahora, mañana allá, y dedicar todo el tiempo posible de tu vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que se vayan quedando muchas mujeres por el camino. Sí. Y también que se visibilice más o menos la ciencia que hace una mujer o una mujer científica. Ya vemos que en los congresos o en los eventos científicos siempre hay más invitados hombres, como si no hubiese mujeres que hicieran ciencia puntera, ¿no? Se tiende a invitar como conferenciantes a científicos y no a científicas. Entonces también hay un problema de visibilización. Es cierto, hay una parte también que es como trabajo nuestro, ¿no? Pues eso, Pero a veces de la propia mujer también, sí. Porque a veces la mujer, por no viajar o por no tal, lo rechaza. Bueno, por no viajar, bueno, es que eso ahí es donde entra la complicación, ¿no? Porque es un poco, sí, todo mezclado. Porque claro, depende también de la situación familiar. Pero no cabe duda de que se trata de que es algo que está arraigado a la sociedad, ¿no? O sea, ese sesgo, ¿no? Digámoslo así, pues está presente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y hay veces que nosotras mismas pues somos las que tenemos que empujarnos y decir, uy, tengo que atreverme, o tengo que dar el paso, o tengo que esforzarme un poquito aquí, aunque nos cueste un poco, no sé si... Es diferente, por lo tanto, hacer ciencia desde la visión de un hombre o desde la visión de una mujer. Totalmente. Por lo que comentábamos antes, la vida familiar y los cuidados, pues yo qué sé, si tu madre, ya que es mayor, está enferma, ¿quién la cuida? La mujer, ¿no? Tienes más responsabilidades en el ámbito familiar, porque se asume que nuestro rol va a ser ese, ¿no? Y que si en una pareja de científicos alguien tiene que sacrificarse, pues va a ser la mujer cuando sea madre, si es que no rechaza la maternidad porque ve que es inviable con su carrera científica, ¿no? Es que ese es un detalle de la carrera científica que yo no sé si nosotras lo sabemos transmitir, pero, o sea, si lo hemos transmitido. En ciencia no es un trabajo que tú hagas cumpliendo un número de horas diarias y luego digas, me voy a casa y ya está, no, sino trabajamos por objetivos. Entonces, pues si lo que quieres es alcanzar ese objetivo, fácilmente puedes estarte meses trabajando 12 horas diarias y a lo mejor no te das cuenta realmente, ¿no? Y al final eso es lo que cuenta, ¿no? El número, o sea, los objetivos que has conseguido, ¿no? No es a lo mejor en eso se diferencia de otro tipo de trabajo.
¿Qué hace una mujer como tú en un mundo como este, vinculado a la ciberseguridad, a la transformación digital, al ámbito tecnológico? Bueno, pues todo empieza con un Commodore 64, ¿no? Cuando te regalan un ordenador o una consola en este caso, pues me lleva un poco no a jugar, sino a buscar, a encontrar un mundo nuevo que es la programación, ¿no? Entonces empiezo a vincularme a temas de ordenadores, de programación, y mientras mi hermano jugaba en la consola, yo programaba, ¿no? Entonces eso hizo que me decidiera a estudiar informática por el tema de la programación. Y después de estudiar informática estudié telecomunicaciones porque descubrí el mundo de las comunicaciones y todo vino enlazado, una cosa vino a la otra, ¿no? El tema de la ciberseguridad viene pues por un reto más, ¿no? Para dedicarte a la ciberseguridad tienes que tener una base muy fuerte de informática y de comunicaciones, y fue un reto nuevo y lo abordé y me encanta, ¿no? ¿Y cómo es la realidad de las mujeres en este mundo tecnológico? Porque al final hay un componente tecnológico, innovador, científico, investigador muy importante. ¿Cuál es el papel de las mujeres? Pues mira, sorprendentemente el papel de las mujeres va menos, ¿no? El otro día salía un informe de los decanos de informática que en 1985 el 30% de mujeres estudiaban informática, ahora el año pasado no llegaban un 12%, ¿no? Solamente una de cuatro mujeres, una de cuatro profesionales de tecnología se dedica, o sea, son mujeres. Entonces empieza a ser preocupante que, a pesar de que la tecnología es transversal en cualquier sector, cada vez hay menos mujeres que decidan estudiar y trabajar en el sector tecnológico, ¿no? Y luego si aterrizamos en temas de ciberseguridad, pues es peor, ¿no? Solamente de los profesionales de ciberseguridad, solamente llega un 7% en Europa de mujeres que nos dedicamos a ciberseguridad. Y luego en puestos de dirección y de estrategia en ciberseguridad apenas hay un 1%, o sea, no es destacable, ¿no? El papel fundamental se juega cuando las niñas son pequeñas en el colegio, porque no se les enseña programación, no se les enseña las habilidades que pueden adquirir con la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces ellas a la edad de 11 años no se ven estudiando en un futuro, estudiando o siendo ingenieras o dedicándose a ciencia o tecnología. Entonces es fundamental que en secundaria, incluso en infantil, se le enseñe a los niños, y de hecho hay muchos países, incluso en España hay comunidades como la Comunidad de Madrid, que se les enseña a los niños en general programación. Entonces eso hará que muchas niñas se decidan a estudiar informática, a estudiar telecomunicaciones, a vincularse con el sector de la tecnología, ¿no? Además faltan referentes, es decir, siempre se vincula la tecnología a chicos, a frikis, a geek, y nunca se visualizan pues profesionales de la tecnología que son mujeres, ¿no? ¿Y cómo mostramos eso a las niñas para que de alguna manera se despierte esa curiosidad por la tecnología? Porque hablamos muchas veces de dar visibilidad a mujeres que están en esos entornos, pero ¿cómo lo hacemos? Porque a veces es problemático detectar esos perfiles o esos talentos, ¿o no ocurre? Bueno, los talentos existen y esas personas existen, lo que pasa es que es una cuestión de las instituciones también ponerlas en valor, ¿no? Este año tenemos una premio Canarias que es mujer, que es una catedrática, ¿no? Y quizás muchas personas lo desconozcan, ¿no? Es una cuestión de las instituciones poner en valor a aquellas mujeres que están jugando un papel destacable en la sociedad y que a lo mejor están justo al lado nuestro, ¿no? ¿Y cómo podemos fomentar ese talento dentro del ecosistema? Yo creo que lo importante es trabajar desde pequeño, es decir, trabajar desde pequeño con asignaturas muy concretas como es la programación, porque además le enseña a los niños y a las niñas ciertas habilidades que son importantes, el saber enfrentarse a los problemas, el utilizar estrategias para solucionar problemas,
eso va a hacer que en un momento se acerquen a la tecnología, a la programación, y eso luego les va a llevar a estudiar carreras de informática, de comunicaciones o acercarse al sector tecnológico, ¿no? Hay un volumen importante de mujeres que se dedican a ciencia y tecnología y que tienen muy poca visibilidad. Nos conocemos entre nosotras, nos reunimos, pero es cierto que tenemos muy poca visibilidad, ¿no? Mi valoración después de muchos años es que nos pensamos 2 veces estar en ciertos órganos de decisión, en ciertos órganos colegiados que pueden dar la importancia y darle ese valor a las mujeres, ¿no? Mujer, ciencia y Canarias. Bueno, yo soy mujer, vivo en Canarias y trabajo en el ambiente de la ciencia, con lo cual pues muchas posibilidades. En mi caso ha sido una posibilidad de dedicarme a lo que me gusta y eso es lo primero que me viene a la mente, la verdad. Mari, ¿y tú, que además llevas tiempo trabajando en entornos tecnológicos y científicos? Hombre, yo creo que sí, en estos 31 años que llevo de profesión, efectivamente cuando dices esas 3 palabras, yo diría como boom. Es decir, ha habido verdaderamente un crecimiento, no solo a nivel mundial de la participación de la mujer en carreras técnicas, sino que en Canarias también. Y en el ámbito nuestro, en el ámbito del astrofísico, cada vez. Ya los grupos cada vez son más mixtos. Y lo que antes podían ser solo grupos de hombres, hoy en día ya hay igual número de mujeres que hombres. Incluso puede haber alguna maniobra en la que la ejecutemos solo mujeres. Es decir, que desde ese punto de vista sí que ha sido como un boom. Con lo cual el desarrollo científico y tecnológico en las islas para las mujeres ha progresado de manera considerable en los últimos años, desde la perspectiva de ustedes. Sí, yo creo que el acceso que hemos tenido a carreras tecnológicas se nos abren las mismas puertas que se le pueden abrir a un hombre, ¿no? Sí, es verdad que en mi caso concreto, pues yo soy la única mujer sí en mi departamento, pero eso no quita que otra mujer pueda acceder a ello, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que parte todo de la educación, ¿no? El poder haber tenido el acceso a hacer este tipo de carreras, decidirlo libremente, si te gusta, decidir que puedes dedicarte, que puedes estudiarlo y por lo tanto puedes dedicarte, ¿cómo no? Efectivamente, en ese ámbito yo también me uno a Patricia a decir, nunca me gusta distinguir entre hombres y mujeres. Yo creo que los trabajos, las tareas que hacemos nosotros, independientemente de que las haga un hombre o que las haga una mujer, se desarrollan igual en calidad, en profesionalidad, con lo cual sí que podemos decir que hay más participación de las mujeres, pero no queremos hacer énfasis solo en eso, es decir, en Canarias, en global, tanto para hombres como para mujeres, se están desarrollando más oportunidades tecnológicas y lógicamente hay una participación mayor de la mujer. ¿Existen falta de referentes de mujeres en el entorno científico y tecnológico? Porque siempre nombramos figuras masculinas y normalmente suelen salir pocas figuras femeninas. Eso, una mayor visualización facilitaría una mayor inserción de la mujer en estos entornos. Yo creo que sí, definitivamente yo creo que tenemos que ser más visibles porque podemos llegar a ser referentes y no sé, te sientes identificada, lo estoy hablando como niña, te sientes identificada y también lo hablo como madre, a la hora de, por ejemplo, darle ejemplos a mis hijas, me doy cuenta de que en el fondo, pues cuando se lo comento es extraño para ellas, ¿no? O sea, cuando yo le dije, en un caso concreto, estábamos hablando de un tema, no, bueno, pero mamá también trabaja, y entonces fue como, su cara fue como de, ay,
Descubrimiento. Sí, exacto. tengo el referente en mi propia madre. ¿no? Y era a mí algo que yo no había caído, que en mi propia casa yo lo podría decir, o sea, lo tenía que decir. No es que lo podría, es que lo tenía que decir. Para mí era algo como normal, como que bueno, yo trabajo aquí y ya está, ¿no? Y trabajo con compañeros, ¿no? Y no pasa nada. Pero cuando yo vi que es que necesitaba explicarle de no, Elena, concretamente, no, Elena. En mi caso yo también, pues soy la única chica y no pasa nada. Entonces fue como ese descubrimiento de su cara y a su vez para mí como, anda, son cosas que hay que decir. Yo un día tuve que llevar a mi hijo y decirle, cariño, vamos a ir para que tú veas, Emir, es decir, para que tú veas en lo que mami invierte su tiempo y que tu madre no solo sabe hacer potaje y estar en casa atendiéndote a ti las horas que está contigo, ¿no? Y fui a mi propio hijo y estaba conmigo día a día, pero ni siquiera él lo sabía, igual que le pasa a Patricia, le pasa. Entonces cuando vas a un instituto, las niñas agradecen verte porque dicen, se nos abre un abanico muchísimo más grande de posibilidades, porque no pasa nada, es decir, una mujer no es menos femenina porque se ponga unas botas de protección o se ponga un casco y no pasa absolutamente nada, es decir, vamos a poder hacer nuestro trabajo sin ningún tipo de problema. Al final somos referentes de nosotras mismas, es decir, nuestros pequeños logros, nuestros pequeños avances nos van diciendo, sí puedes, estás ahí y puedes. Beatriz, estás en el top 100 de mujeres líderes en España, en áreas además de pensadoras y expertas. ¿Qué significa? ¿Ayuda a visibilizar de alguna manera a la mujer en los entornos científicos y tecnológicos? Exactamente, el dar voz a otras mujeres que no la tienen, el representarlas de alguna manera, el intentar ser digna de ellas estando en esa posición de alta visibilidad. ¿Cuánto de complicado es el desarrollo profesional en los entornos científicos y tecnológicos de una mujer y en Canarias, por ejemplo? Digamos, mejor que hace 20 años, pero todavía difícil, todavía difícil. En las entidades públicas no hay discriminación aparente, como hay en la empresa privada, pero sin embargo es como si la mujer tuviera que hacer la misma carrera que el hombre cargando con una mochila llena de piedras. Y claro, no es fácil hacer ciencia con la misma velocidad que los hombres que están despreocupados de otros trabajos, ¿no? Yo creo que tiene que haber una discriminación positiva hacia la mujer. O sea, el intentar quitarle las piedras de la mochila hasta cierto punto y por tanto el facilitarle las cosas en determinados ámbitos, que en algunos se hace, por ejemplo, en proyectos de investigación del Plan Nacional, uno de los indicadores es porcentaje de mujeres que participan y se supone que prima, pero yo no sé cuánto prima, no lo sé, pero que son iniciativas que entiendo de justicia, ¿no? Si te preguntara en qué áreas o cuáles son las principales líneas de investigación para las mujeres en ciencia y tecnología en Canarias, ¿cuáles me dirías? Pues te diría seguramente que no lo sé. Hay campos en los que las mujeres destacan, pero no como las mujeres, sino porque hay una mujer con una enorme capacidad, un enorme talento y liderazgo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con investigación marina, con ciencias del mar, ¿no? En algunas áreas específicas, en biomedicina, en algunas áreas también, pero es por la mujer que está ahí, no porque hayan tenido más facilidad en esas áreas que en otras. Si te hablo de techos de cristal, ¿qué me dirías? Yo te diría que los techos existen y que se trata de romperlos, o sea que hay que ir con un machete y romperlo, ¿no? Pero sí existen, claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo rompemos esos techos de cristal siendo además una de las, o la única mujer que se encuentra en ese ranking de líderes en España que además desarrolla su actividad profesional en Canarias? Yo creo que no solo con esfuerzo que lo hacemos, sino un poco haciendo también de lobby de mujeres, es que el apoyándonos unas a otras, digamos,
ser receptivas a los problemas que tienen otras mujeres que están abajo, que tienen talento pero que no han podido llegar todavía, entonces echarles una mano, ¿no? Yo entre mis alumnas que están ya en el último año de grado, hay alumnas brillantísimas, y cuando pienso en el panorama desolador del mercado de trabajo, realmente es decepcionante. A estas personas hay que ayudarlas a buscar su vocación, y si su vocación es científica hay que impulsarlas para que consigan por lo menos tener no las mismas oportunidades que los hombres, que no las van a tener, porque claro, la mujer al final, si decide apostar también por conciliar su vida personal con la científica, es que necesariamente va a tener trabas ahí, y si tiene la suerte de conseguir una pareja colaboracionista, pues bien, pero todavía estamos muy atrasados en este sentido también, ¿no? Por tanto, yo te diría que el techo de cristal, romperlo, ayudar a otras mujeres, pero también siendo muy eficaz en encontrar la pareja adecuada. O sea, los machistas fuera, pues que no encuentren pareja y ya está, que se queden solos. Son menos numerosas y mucho menos conocidas, pero participan en el progreso científico y tecnológico de la sociedad. Son solo una pequeña representación de las mujeres científicas y tecnólogas que desarrollan su actividad profesional en las islas. Mujeres referentes para las futuras generaciones, ejemplo de empoderamiento de la mujer en la ciencia y la tecnología, que apuestan por fomentar vocaciones científicas y tecnologías entre las más pequeñas. Mujeres que han trabajado, trabajan y trabajarán para liderar la ciencia y la tecnología en Canarias, poniendo su talento al servicio del avance de la sociedad. A mí me gustaría pensar que en un futuro las mujeres se incorporarán a la tecnología como una opción más, ¿no? Que cada uno hagamos lo que queremos hacer, independientemente de nuestro sexo o nuestra condición social. Yo soy optimista porque, bueno, yo estoy en el semillero, estoy en la universidad y veo talento en las mujeres. Lo único que creo es que para que eso se convierta en una realidad, también es necesario no solo que tengan el talento, sino que tengan la oportunidad. Y en ese sentido sí que es verdad que todo va acompañado. La sociedad tiene que ayudarlas a llegar a vencer esa dificultad añadida, ¿no?, por el hecho de ser mujeres, y después tienen que ayudarse ellas mismas. Tienen que ser ellas mismas también las que se den cuenta que ellas son las que deciden su vida y por lo tanto las que condicionan con los límites evidentemente el entorno hasta dónde pueden llegar. Hombre, yo creo que va a ser una evolución buena. Sí, yo creo que sí. Bueno, las estadísticas dicen que cada vez somos más número de mujeres en las carreras científicas, entonces, bueno, tendremos que tener alguna salida profesional, con lo cual yo creo que nos espera un gran futuro. Sí, yo creo que sí. Yo se lo creo, sí. Y no solo para las mujeres, es decir, para todos, y por eso siempre queremos hacer énfasis en que no solo las niñas, sino en general la juventud, es decir, la juventud canaria tiene que plantearse pues, que tiene un futuro tecnológico, que tiene la oportunidad con centros como el Observatorio, que son centros punteros a nivel mundial, de desarrollar sus carreras profesionales. Y si lo puedes hacer en tu entorno, es decir, el que quiera irse fuera, lógicamente tiene las puertas abiertas, el mundo está ahí, pero hoy en día Canarias nos ofrece la oportunidad de trabajar aquí y no tener que irnos fuera. Yo soy muy optimista. A mí me parece que yo tengo muchas chicas en el grupo, conozco muchas mujeres como yo, que no sé, nos veo aquí y nos veo cada vez más. Yo creo que hay mucho camino que recorrer, pero yo creo que no vamos tan mal.